Empezamos un nuevo episodio de Try Convertido, el video podcast de rugby de La Nación. Como siempre, acompañado por Pato Albacete. Esta vez sin invitado especial porque tenemos un episodio puramente rugbyístico. Queremos desglosar un poco lo que fue el año de los Pumas, lo que fue el último partido, lo que fue esta ventana de noviembre y bueno, y proyectar lo que van a ser estos próximos 2 años de cara al Mundial de Australia, que es el verdadero objetivo del ciclo de Felipe Contepomi, perdón. Así que vamos a enfocarnos exclusivamente en eso. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Bien, acá contento de poder hablar de rugby como siempre, con un protagonista, un especialista. No hace falta invitados a veces, No, estamos bien, además es divertido también. Está seguro. bueno para hacer un análisis, como decís, creo que hay un montón de puntos para analizar y un montón de puntos positivos también, ¿no? Sí, sí, muchas cosas para valorar, muchas cosas para seguir mejorando, pero que creo que se pueden corregir y buenas expectativas, ¿no? De cara a lo que viene. Me gustaría empezar analizando un poco lo que fue el último partido de los Pumas de este año, que fue la derrota contra Inglaterra. Una derrota muy ajustada, que se escapa al final, que parecía que se podía dar vuelta de manera épica y creo que por ahí lo principal que nos deja este partido es ese carácter de los Pumas que este equipo sí lo tiene, no siempre aparece, ¿no? Creo que hubo, vos que jugaste muchos años, lo podés decir mejor, muchas veces aparece esa garra Puma y no siempre identifica el equipo, creo que este equipo lo tiene, ¿no? Sí, ni hablar, Ale, mirá, tenemos dos claros ejemplos. Me parece que el partido con Escocia que se remonta, eso es un cambio de mentalidad y una garra tremenda, eso ni hablar. Y el partido con Inglaterra, como decís, que también se pudo ganar al final. Después los Pumas tuvieron, la verdad, que un juego sólido. Vimos un montón de chicos, de jóvenes que están arrancando, que están haciendo sus primeras armas, con un potencial enorme para mí, porque hay una profundidad, como venimos hablando en todos los episodios, una profundidad de banco tremenda que muchos años los Pumas no lo tuvimos. Y, eh, y bueno, nada. Sí, un cambio de mentalidad. Ahora, a mí me gustaría que a lo mejor a veces en lugar de tener esa garra y esa cabeza, podamos entrar mejor a los partidos para no tener que hacer tanto gasto de energía, ¿no? Porque, bueno, es muy difícil cuando arrancás un partido 17-0 darlo vuelta después, ¿no? Sí, es algo que también pasó mucho el año pasado, ¿no? En partidos que incluso se terminaron ganando, como el partido con Sudáfrica en Santiago, que empiezan perdiendo, después le dan vuelta, o otros partidos que como el partido con Inglaterra, también empiezan de atrás y después, como pasó con Irlanda, ¿no? Que se quedan ahí en la última. Creo que es una de las cosas por corregir. No sé si es tanto una cuestión de mentalidad, creo que también hay cuestiones técnicas, ¿no? Que todavía faltan. Por ejemplo, el otro día algo que hablábamos es que se perdieron tres lines, dos de ellos en situación clara de ataque, Mm. no solo el último, sino hubo otro en el primer tiempo. En el primer tiempo hubo tres muy buenas jugadas de los Pumas, avances que se terminan yendo con las manos vacías. Una, Gallo que no puede apoyar, queda trabado arriba, había sido una gran jugada y queda en la nada. Otra, un no-con de Kremer en una jugada que por ahí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Tenía Siempre. posibilidad Eh, de terminar en una situación peligrosa favorable a los Pumas. exacto. Sí. Digamos, tampoco se puede pretender hacer puntos todas las jugadas, ¿no? Pero es un patrón común que se viene viendo, creo que a lo largo de estos últimos 2 años, que es esa falta de efectividad en ataque, ¿no? Eh, Sí, sí, es verdad que hay una por ahí falta de efectividad cuando entramos en los últimos 25 metros, pero también es verdad que se ha progresado mucho el ataque, ¿no? Creo sí. que hoy se propone un juego dinámico, con plataformas, con ataque de los tres cuartos saliendo profundo, con sorpresas. Creo que se ha progresado muchísimo ofensivamente.
que hay jugadores que entienden bien el plan de juego, que todos están muy metidos con el plan de juego y convencidos, se los nota convencidos. Y a mí lo que más me gusta es que este equipo se anima a atacar de todos lados. Me acuerdo, tengo en la cabeza el try que contra los Lions que arranca Tomás Albornoz desde su 25 amagando que va a patear y sale atacando y todo el equipo lo siguió. Enseguida todos atentos bueno, para concluir la jugada. Así que eso por ahí, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no lo veo. Sí, yo creo que en ese sentido la evolución que ya empezó un poco con Cheika y se profundizó ahora con Cotepomi y con el entrenador de ataque, el neozelandés Kenny Lin. Este, creo que los Pumas llegaron a ser, si no el mejor, quizá ahí con Francia en materia de ataque, creo que están al tope de las potencias, ¿no? Eh, y eso también hace que por ahí quizá arriesguen un poco de más, ¿no? Pero bueno, es el precio que hay que pagar. Bueno, pero me parece bueno eso. No sé, yo viniendo de una escuela un poco de Toulouse, era un poco similar. Ajá. Muchas veces arriesgábamos un montón saliendo de nuestro campo y demás. Cuando salía bien era espectacular porque teníamos además tipos recontra potentes y rápidos y hábiles. Entonces cuando te ponían la pelota delante era un placer jugar. Ahora también los equipos se preparaban para eso y sabiendo que vos ibas a atacar o que tenías posibilidad, te trataban de meter al fondo con mucha presión y todo ese tipo de cosas va a pasar. Como decís, hoy hay un análisis tremendo de los partidos y cada equipo ve exactamente lo que hace el otro y tratan de aprovechar también sus falencias, ¿no? Sí, creo que contra Inglaterra lo que hicieron en el segundo tiempo, no muchos equipos este año han podido poner a Inglaterra a defenderse así. Incluso Inglaterra es un equipo que también, junto con Sudáfrica, por ahí son las mejores defensas del mundo. Y se empezó a ver de golpe que Inglaterra empezó a fallar tackle, empezó a estar desordenado. George Ford, que siempre nos tiene de hijos, erró un penal, erró un drop. O sea, empezaron a- los Pumas lograron hacerlos tambalear en sus principales fortalezas, ¿no? Creo que eso es un gran mérito. Seguro, ni hablar, los hicieron dudar, dominaron el segundo tiempo tranquilo, eso sin duda. También yo lo vi a Inglaterra un poco cansado. Creo que el partido con Nueva Zelanda, ellos, que esa victoria, que fue muy dura, de alguna manera los hizo relajarse un poco, ¿no? Y también arrancando el partido 17-0 es normal que bajen un cambio y los Pumas con el ímpetu que tuvieron en el segundo tiempo lograron acercarse en el marcador. Sí, y qué tremendo fue ese final con un try. Primero, un try que no le dan, este, y enseguida vuelven y hacen el try. Faltaba un minuto, parecía que se terminaba, y tuvieron una más, y son esas jugadas que a veces pasan 6 minutos y terminan en la nada. Me acordaba del partido de Irlanda contra Nueva Zelanda Claro, en en el cuarto de final del sí, Mundial. mundial. Y los Pumas sí, llegaron quebraron dos veces, un quiebre de Santi Carrera, un quiebre de Picardo, que ahora vamos a hablar de él. Y llegaron ahí a 5 metros, tuvieron penal, fueron online y bueno, lamentablemente lo que estábamos diciendo, ¿no? Esas cositas que le faltan a este equipo y que por ahí los últimos años venían teniendo un muy buen line los Mm. Pumas. Creo que este año fue uno de los déficits. Y por ahí, este, Sí, en ese último line puntualmente me parece que no sé si hubo mala comunicación o qué, pero eh, yo creo que si no es un line mal elegido, creo que hay una falla en la levantada, ¿no? ajá. Me parece que si a Franco Molina lo hubiesen mantenido arriba en el aire 2 segundos más para darle seguridad a él y al hooker, esa pelota hubiese sido ganada porque vemos que en la imagen se ve que el saltador queda un poco más abajo, adelante, pero Franco sube y baja muy rápido. Ajá. A mí me da la sensación de que alguna de las dos,
alguno de los dos levantadores falla y él cae muy rápido, por eso lo vemos que la manotea así como puede Claro, en lugar de agarrar. claramente era para bajarla y Exacto. empujar, ¿no? Sí. Entonces, Obviamente iban a hacer un sí, gol, ya veías todos los forward que iban, y está bien, era lo sí. lógico, ponerlo a Inglaterra en peligro, seguir atacando, pero bueno, lamentablemente se desperdició una oportunidad muy importante. Sí, una lástima por el resultado, pero creo que no llega a manchar lo que fue el año, ¿no? Igual, Ale, ¿vos qué pensás realmente? ¿Vos pensabas que tenían capacidad para ganar a los Pumas al final o no? ¿Te ilusionaste? Sí, después de cuando, sí, la Sí. verdad que sí, cuando estaban atacando, faltaban 5 minutos, creo que hay una jugada que es clave, que es la patada de Magia que hacen, bueno, termina siendo un penal o penal, ¿no? Pero si no era penal era 50-22, era una gran jugada, ahí los Pumas se ponen en ataque y bueno, y era hacer dos tries. Y la verdad que se veía que los ingleses no querían jugar más, los ingleses no querían saber más nada. Me hizo acordar un poco también a lo que fue el partido del tercer puesto en Francia, el último mundial, donde fue parecido porque Inglaterra venía de un partido tremendo con los Springboks, que casi le ganan. A Inglaterra no le interesaba el partido del tercer puesto, a los Pumas sí, porque hubiera sido un gran logro. Eh, y empezaron mal los Pumas. Y también empezó ganando Inglaterra fácil. Y después los Sí, Pumas. que jugaron con todo el partido con un hombre de más. No, ese fue el Ese primer fue el partido. Yo primero, te digo el partido del el el tercer puesto. último. Ok, ok, ok. Eh, que también los Pumas, eh, a pesar de ir perdiendo, siguen jugando, siguen insistiendo. Se acercan al marcador y se veía que Inglaterra ya no quería más. Y bueno, termina con el penal fallado de Nico Sánchez en la última, que era para empatar. Mm. Este, pero también, como esto, podría haber sido otro el desenlace. Igual que esta vez, Inglaterra termina pidiendo la hora un poco, ¿no? Creo que eso es un gran mérito de Yo la verdad Argentina. no los veía capaces a los Pumas de ganar al final. Creo que el último trae el de Rodrigo. Muy buena jugada, todo, la verdad que la definen bárbaro, pero ya es sobre el minuto 80. Sí, Creo que mete el try y ves enseguida el reloj que cambia a se 80 pone ya. rojo. Y yo ya lo vi complicado. Ya sobre la hora en Twickenham, con el público a favor, el árbitro iba a ser difícil Sí, que tome alguna decisión ante la duda y a favorecer a Inglaterra. Me parece que era un partido difícil a esa altura ya de ganar. sí. Y bueno, y así todos estuvieron a Sí, 5 metros, ¿no? así Terrible. exactamente. Y bueno, y generó mucha polémica, ¿no? La jugada esa del tackle de Curry a, a Malia, que termina costándole lamentablemente una rotura de ligamento de la rodilla, ¿no? Va a estar afuera por un buen tiempo. Dijo que quería quedarse en Toulouse y se iba a operar ahí para hacer más rápida la rehabilitación, ¿no? Una jugada polémica no solo por la jugada en sí, sino por las repercusiones que tuvo, por los comentarios de Cotepomi, por las discusiones que hubo también entre los jugadores cuando terminó el partido. ¿Qué Es una pensás jugada vos, muy Ale? fina. Eso. ¿Qué pensás? Para mí es muy difícil que el jugador que viene lanzado a taclear uno que ve que va a patear, pero en el momento que se lanza, bueno, sabe si el jugador va a patear, te va a amagar, ya ahí hay un momento que no te puedes frenar. Y no es un tackle alto, no es un tackle como, por ejemplo, vimos muchas veces los ingleses en Owen Farrell, en Courtney Laws, que pasó en el Mundial 2011, ¿no? Que lo sacó del Mundial a Agonza 11 pies. Tiesi, sí. eh, que creo que ahí sí hay, Sí, mala por lo menos intención o ganas imprudencia, sí, de hacer mal, sí. digamos, sí. Creo que acá es una línea muy fina y si te frenás y el tipo te amaga, ¿qué haces? Quedás como un tarado, no sé. Mirá, Ale, yo creo que obviamente cuando uno lo ve en cámara lenta, todo se exagera. Yo coincido con vos, para mí es una acción de juego, medio justa, sí, pero bueno, pasa, es parte del deporte. La gran desilusión y la gran macana acá es la lesión de Juanchi que obviamente va a tener para 7 meses. No me cabe duda que va a volver bárbaro, porque Toulouse tiene las instalaciones y la capacidad para que él se recupere muy bien. De hecho, Antoine Dupont
que había Ajá. tenido la misma lesión, se recuperó perfecto y ya Ya está está por para volver volver. a Sí. la cancha. También me enteré, leí hace poco que Antoine Dupont se comunicó enseguida con Juanchi para, para justamente ayudarlo con todos los contactos de la gente con la que él trabajó, los lugares y Ajá. demás. Así que eso está buenísimo para él. Pero bueno, a lo mejor termina siendo positivo también. Juanchi es un pibe que venía jugando un montón. Sí. eh, que, que bueno, que esto le va a permitir recuperarse, regenerarse, y por más que le va a costar un poquito, siempre después de una lesión así te cuesta 3 o 4 meses volver a tu nivel o un poco más. Todavía quedan 2 años para el Mundial, así que creo que va a llegar en su mejor forma, si Dios quiere. Sí, en ese sentido eh, hay tiempo, ¿no? Creo que no hay que asustarse de más. Pero bueno, sí. Y por Y, otro lado, y después, ahí, ¿qué pasó? Hubo un problema con Felipe, después con Curry. de- sí, primero hubo un problema entre los jugadores dentro de la cancha. Algunos fueron a recriminarle a Curry la acción y aparentemente cuando esto contado por los jugadores no se vio cuando Curry va al túnel y quería saludar, dice Cotepomi, a uno de los asistentes. Él enojado le dice, no, salí de acá, algo así, y Curry lo empuja lo cachetea. eh, y bueno, Cotepomi expuso esa situación en la conferencia, eh, claramente enojado por lo que había pasado, por haber perdido Mm, un jugador importante, ¿no? Como Magia y también Cotepomi hace rato que viene eh, poniendo sobre la mesa cuestiones arbitrales que vienen perjudicando a los Pumas en los últimos años y a su entender esta era una acción que merecía una tarjeta. Entonces, no sé, por un lado me parece que contar lo que pasa en un túnel, no sé si, si ayuda demasiado. mm. Por otro lado, más allá de que haya sido o no haya sido penal, me parece y que siempre en rugby, ¿no? Decimos el árbitro tiene razón, y hay que respetar la decisión, y creo que en ese sentido eso se cumplió, pero bueno, me parece que está bien poner sobre la mesa una seguidilla de, De errores de que errores son arbitrales favorables siempre a los otros que equipos, son favorables al otro y que mm, son en partidos cerrados y que terminan, marcando la después diferencia. terminan, Mm. por ahí te terminan admitiendo que sí, que el árbitro se equivocó, pero ya ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Y te cuesta ganar un partido, nada menos, ¿no? Yo creo, Ale, yo coincido un poco con vos. Para mí está muy bien que se marquen los errores que hay porque eso es lo que hace progresar y también lo que llama la atención a los árbitros y los predispone de alguna manera distinta para el próximo partido que tengan que referir a los Pumas. Ahora, me parece que también las cosas que pasan ahí en el túnel y demás, después del partido, cuando todavía las revoluciones de los dos equipos están medio arriba, bueno, no hay que darle tanta importancia, hay que entender un poco, hay que esperar 20, 30 minutos, bajar y ahí sí se puede charlar más amigablemente, seguro que en el momento, ¿no? Pero bueno, también entiendo un poco la calentura. Yo creo que Felipe reacciona más Sí, porque le duele la lesión de su sí, jugador que por otra cosa. seguro. Y bueno, me parece bien que lo apoye, ¿no? Sí, sí, sin duda. Este, pero bueno, es algo que Felipe viene haciendo a lo largo del año, ¿no? Porque también pasó contra Australia en un partido que ganaron los Pumas, pero que termina con un con un pass forward de 2 metros de Sí, Australia que después sí, sí, el último try. tuvo la última para darlo vuelta también como pasó en este partido, quedó en la nada, pero podría haber pasado también. Y era alevoso y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, me parece bien que Cotepomi lo ponga sobre la mesa y para que Argentina empiece a ser Sí, tratada tratado diferentemente, diferentemente. como un equipo de Tier 1, digamos. Sí. Exacto, creo que no solo en eso, también es algo en lo que la dirigencia también está presionando un poco, ¿no? Para que haya un reparto más equitativo de los ingresos
y bueno, para que se considere Argentina a la altura de lo que hace adentro de la cancha, ¿no? Ale, ¿qué jugador o qué jugadores fueron los que más te gustaron durante, bueno, todo este último año? Bueno, a pesar de que jugó muy poco, la verdad, porque estuvo lesionado y porque tuvo descanso en julio, creo que Tomás Albornoz creo que ratificó un poco. Ya el año pasado se había asentado bueno, como la apertura de los Pumas Mm, primero y como una apertura también de elite, de los mejores, y creo que este año todavía dio un paso más, creo que sí, se metió definitivamente entre de la mejor apertura del mundo, nada menos, tuvo un partido contra los Lions espectacular. No estuvo en julio por descanso, pero contra los All Blacks, el partido que perdemos en Córdoba, también hace un mm. try que lo hace Sí, sí, lo fui a él ver, solo lo me hizo. acuerdo. Mm, Eh, Después se lesiona el segundo partido contra los All Blacks y cuando vuelve también, entra en Durban, entra en el segundo tiempo y también hace un try eh, que muy parecido al de los All Blacks, una jugada individual. Creo que fue aún con lo poco que jugó. Lamentablemente el otro día, bueno, otra cosa que pasó, ¿no? Que hablaba con Tepomi, que salió dos veces por protocolo sí, de conmoción, por el protector bucal, pero era porque estaba aplaudiendo y tenía el protector en la mano. A veces, eh, sí, bueno, esas cosas de la tecnología, yo creo que eso se va a ir acomodando. Bueno, entiendo la calentura de Felipe, tiene sí, razón, porque saquen un jugador por eso me parece una pavada. Y sobre todo en un partido tan importante, porque eso en definitiva distrae al equipo, distrae al jugador. Después coincido con vos, Tomás Albornoz, la verdad, un tipo que está muy preparado, vista, facilidad para quebrar la línea de ventaja, un buen pie, muy buen pie. sí. Así que creo que tiene todo. Y en esto, acá lo tengo que reconocer a mi amigo Julio Farías, que me acuerdo que me dijo, tenelo, este flaco, seguilo, vas a ver que va a andar bien. Y yo decía, no, no sé quién es. Pero No, porque es pues, tucumano, porque es dice tucumano, claro. todos los tucumanos dicen lo mismo. Entonces, no, El vas a Ura le ver, pegó. claro. El Ura, buenísimo, Ura. Y la verdad Sí, que sí. sí, sí. Así que, flaquito, te bancamos acá con Ale. Eh, También quiero destacar a otro tucumano, al mediocravo Gonzalo García. Creo que lamentablemente no estuvo ahora en noviembre, pero también creo que fue en esto que estábamos hablando de la evolución del ataque de los Pumas, creo que fue clave en la velocidad que tiene de liberación de la pelota, y Mm. en también eh, Sí, cómo se entiende con Albornoz cómo se también, entiende ¿no? con Albornoz, y también es una amenaza que no es muy común en los mediocrones de los Pumas, que sea una amenaza En la ahí base. cerca en la base de las formaciones, ¿no? Que por ahí ves los sudafricanos son todos terribles, no sé. A Argentina como que le cuesta un poco más eso, y creo que García lo tiene. Eh, ¿Qué te Después, pareció Picardo? bueno, también creo que es la aparición, ¿no? Sobre todo por cómo estaba un poco abajo del radar. Había jugado el año pasado un partido que jugó muy bien contra Irlanda, entró en el segundo tiempo, pero un jugador que venía de jugar en un nivel muy inferior como el Mm, Super Rugby de Américas, y en donde si bien se destacaba, no es que vos decías, no es que la agarraba y hacía el try de toda la cancha, no, era un jugador que cumplía, que hacía lo que tenía que hacer, pero eh, después eso tenés que ratificarlo en otro nivel superior como es los Pumas y como el rugby internacional, y creo que lo hizo muy bien y demostró ser eh, más que una alternativa. Creo que puede pelear la titularidad tranquilamente. Cotepomi al principio era el suplente de Chocobares de 12, después también lo jugó en julio cuando no estuvo Chocobares, jugó de 12, después cuando volvió Chocobares en el Championship lo puso algunos partidos de 13, en el noviembre también empezó de 13, ahora que se lesionó Chocobares, no jugó por el protocolo de conmoción contra Inglaterra, volvió a jugar de 12 y creo que eh, no, Sí, tenemos un la jugador verdad ahí. a mí Ale me sorprendió muchísimo. Picardo, el último partido con Inglaterra puso la pelota delante todo el partido. Eso, la verdad, impresionante. Y también me sorprendió por lo que decís vos, ¿no? Viene de un nivel en el que por ahí no está acostumbrado. La presión no lo frenó, sino que lo hizo tomar confianza. Eso está buenísimo. Sí,
y te demuestra, no sé, para mí, viste, tipos que tienen cabeza. Los tipos que Exacto. tienen cabeza, bueno, son los que por más que hagan un no-con, te siguen pidiendo la pelota, que, bueno, pueden cometer errores, pero siempre tienen ganas de ir para adelante, no se achican. Y su actitud sobre todo me gustó un montón. Y la verdad que le terminó yendo muy bien y hay que felicitarlo por los partidos que tuvo. Sí, un año con mucho recambio, ¿no? Me gustaría por ahí preguntarle a Cotepomi cuánto fue de buscado, que creo que un poco sí, pero también de obligado, ¿no? Porque por ahí en julio hubo que rotar mucho para todos los jugadores que juegan en Francia, que necesitaban descanso, incluso algunos de Inglaterra también, y aparecieron un montón de jugadores, hubo 12 debutantes este año, que es un montón, de los cuales por lo menos 7 u 8 Los demostraron ves, los ves condiciones que para pueden seguir llegar en a el tener plantel, continuidad, sí, llegar a tener sí, continuidad. totalmente. Inclusive, y 6 jugadores más también bueno, caso Picardo, por ejemplo, que habían jugado 1 o 2 partidos el año pasado, caso Pedro Delgado, por ejemplo, Mm, que también había jugado 2 partidos el año pasado y ahora eh, creo que cumplió como pilar derecho, un puesto eh, muy muy difícil, crítico, sí. puesto Eh, crítico para los Pumas, En el donde mundo, te sí, diría, Ale, porque es difícil hoy encontrar pilares derechos completos, ¿no? Que tengan no solo Scrum, sino que también bueno, puedan jugar afuera, que puedan desplazarse. mm, Eh, no sé, creo que es el pilar derecho debe ser el puesto más cotizado en el rugby internacional. Y es un puesto donde hay que tener mucha experiencia, fuerza, peso. Es un puesto complicado. sí, ahí también debutó Tomás Rapetti, jugó los Los Pumitas Pumitas. 3 años seguidos y por Buen ahí, tamaño, muy sí, buen muy buen tamaño. tamaño, Sí, buenas sí, condiciones atlético, también, sí. Así que creo que eh, tiene 20 años, pero creo que es un un, gran un potencial. gran proyecto. Lo que Eh, hizo, Ale, eso es verdad, lo que hizo este cuerpo técnico, donde hay que remarcar lo positivo que fue en esto, ¿no? En hacer debutar jugadores, en ampliar la base. Nosotros lo venimos remarcando hace bastante, pero creo que han ampliado la base y hoy tenés una profundidad de banco que es impresionante y que a este nivel realmente lo que termina haciendo la diferencia, porque te permite darle descanso a algunos jugadores, te permite, cuando un jugador empieza a bajar su rendimiento por cansancio, por desgaste, cambiarlo y que entre un tipo realmente fresco que pueda aportar estando casi al mismo nivel que el titular. Y eso, bueno, es un poco la marca de los grandes equipos. Yo me acuerdo, no sé, cuando yo jugaba, nosotros jugamos contra los All Blacks y por ahí hasta el minuto 65, digamos, perdiendo por 2 puntos o arriba 2 puntos. Y los últimos 15 13 minutos nos metían 2 3 strikes porque nosotros no podíamos más. Y ellos sacaban a Conrad Mead, metían a Sonny Bill Williams, sacaban a. claro. Entonces, bueno, ahí era muy difícil, ¿viste? Creo que hoy eso no lo sufren más los Pumas. Y después lo otro que está buenísimo es lo de los 30 partidos que le den a los jugadores no puedan jugar más de 30 partidos por año. Eso es espectacular, porque el jugador se puede preparar mejor, puede descansar mejor, puede rendir mucho mejor. Y bueno, eso implica menos lesiones también. No sé, a mí me hubiese encantado que pase eso en nuestra época, ¿no? Hubiera prolongado tu carrera, pensás por ahí. Hasta los 44 como Ah, hoy. podrías seguir jugando, 6 años podrías más. seguir jugando. No, dale, no hubiese prolongado nada. Basta. Pero no, pero en serio me parece muy bien para la salud física Sí. y psicológica de los jugadores. Y bueno, y ahora hablamos, ¿no? Un poco de las virtudes y las cosas que por ahí todavía le faltan al equipo. Y este recambio creo que se da en un buen momento, ¿no? También eh, a 2 años del Mundial creo que ya hay una base como para ahora sí empezar por ahí a proyectar. El año que viene no hay tantos partidos porque no hay Championship. Eh, pero sí ya empezar a trabajar por ahí en estas cosas que hablábamos,
que faltan, ¿no? ¿Cómo es este proceso de cada 2 años hasta el Mundial? No, yo lo veo muy bien, Ale. Creo que, bueno, siempre va a haber detalles para trabajar y no me cabe duda que el cuerpo técnico ya debe tener todo analizado. Nosotros estamos hablando acá, pero ellos ya deben haber visto los partidos al llegar al hotel, deben tener todo esto que hablamos analizado. Y si te pones a pensar, creo que hay un gran trabajo de base hecho y que ahora ajustar detalles teniendo 2 años con una base tan grande de jugadores y donde todos rindieron más o menos bien, donde todos ya conocen el sistema y teniendo partidos juntos, creo que va. Yo espero una gran actuación de los Pumas, sinceramente, en el Mundial de Australia 2027. Sí, creo que, o sea, las cosas que hay que corregir son corregibles, digamos, no hay eh, cuestiones de ánimo, cuestiones son cuestiones más de organización, que se solucionan con práctica, ¿no? Con entrenamiento, con repeticiones, ¿no? De Entonces, detalles, sí, eh, son detalles en el alto nivel que los detalles hacen la diferencia. Creo que, por ejemplo, el no confundirse en el último line en la levantada, bueno, no sé, sí, viste, en por ahí esos puntos que desperdiciamos entrando en los 25 metros, bueno, aunque sea volvernos con tres, con un drop, con un penal, viste, poder aprovechar esas situaciones y creo que si Argentina mejora solamente en eso, eh, la verdad que podrían haber ganado casi todos los partidos del año. sí, seguro. Entonces, yo lo veo muy positivo. Sí, también fue un buen año en cuanto a uno de los objetivos, creo que era, o por lo menos, no sé si para el equipo, pero sí para la gente, que era terminar entre los primeros 6, ¿no? Para tener un sorteo favorable en el Mundial, ¿no? Para ser cabeza de serie y aún por ahí no pudiendo ganar los 2 primeros partidos con Inglaterra, que eran un poco claves, pero que Argentina llegó con un equipo medio alternativo, sin experiencia, y teniendo por delante nada menos que el Rugby Championship con lo que implica jugar contra esas tres potencias y después una gira de noviembre que siempre es complicada, que hacía eh, 2014, o sea, 11 años que no se ganaban 2 partidos en noviembre, lo que te demuestra un poco qué tan difícil es. Bueno, se logró terminar entre los 6 mejores y no, no te garantiza nada, pero te da Te da más seguridad. más seguridad Sí. más probabilidad de que, De tener eh, una zona más simple que. exacto, ya de por sí te aseguras no tener a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Irlanda, Inglaterra, entonces eh, uno menos, ¿no? Seguro, seguro. Y después, nada, eh, te puede tocar Australia, te puede tocar Escocia y también no sabes cómo van a estar los equipos de acá a 2 años, ¿no? Entonces, eso a veces eso cambia, pero bueno. Ale, ¿te puedo preguntar qué pensás de Gales, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Porque que está sufriendo un recambio tremendo y es un posible rival Sí, de los Pumas sí, eventualmente en la zona. Puede llegar a sí. tener. Creo que le va a costar mucho levantar, ¿no? Creo que tiene 2 o 3 jugadores que sí son por ahí de elite, como Jack Morgan, como el mejor, como Thomas Williams, este, pero Riz Ahmed, como que ahora volvió. Rizami, Luis Rizami también, que el otro día jugó muy bien. Tiene el segunda línea que es joven, Duffy James, que Mm. fue capitán el año pasado. Eh, Igual son todos jugadores jóvenes, ¿no? Jóvenes, ¿no? Entonces, hay que ver si creo que Gales tiene un problema más profundo, ¿no? Se le fueron de golpe muchos, una camada entera de un día para el otro, y no tenía las bases como para reemplazarla. Y no sé si es solo una cuestión de tiempo, de que en 2 años pueda llegar a hacer lo que era. A Creo ser que competitivo tiene, para el Mundial, sí, decís. tiene que trabajar, ¿no? en otras cosas, no solo en el plantel, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. Tampoco podemos pedir todo, ¿verdad? No, Ya, todo no, obvio, obvio. Pero, ya a ver, ser cabeza de serie creo que ya es una no, buena y en posibilidad. serio, más allá de los adversarios, yo le tengo mucha fe a los Pumas. Por esto que venimos hablando. Se ve un trabajo ofensivo muy bueno, se ve
un banco y una cantidad de jugadores importantes, con un futuro muy grande, muy amplia, eso está buenísimo. Hay un staff técnico capacitado, sin lugar a dudas. Así que nada, yo creo que yo le tengo muchísima fe a los Pumas en Australia. Ojalá podamos ir, Ale, que nos manden acá de la Nación. ¿Eh? Habla con él, habla con él. ¿Con quién tenemos que hablar acá? Para que nos manden así, así vamos a disfrutar de los Pumas y un poquito de playa también. También, ¿no? Bueno, bueno, falta para eso todavía. Ahora vamos a ver qué nos depara el sorteo. Y bueno, y nosotros seguiremos también con el programa analizando otros costados de rugby que siempre son interesantes. Con algún invitado la próxima. Así la gente no se aburre tanto de vernos, de No, escucharnos a yo nosotros. creo que la gente no se aburre, ¿no? ¿Vos decís que se aburre? No sé, hay que ver, habría que hacer un sondeo después de este programa sin invitado. Podemos contar chistes, si no. No, ahí sí que perdemos todo el poco rating que No, tenemos. no, pero no, está bueno también hacer el análisis realmente de lo que fue el año de los Pumas. Creo que, de vuelta, nada, que yo veo muchísimas cosas positivas y que las pequeñas cosas que faltan, como hablamos, las van a seguramente poder corregir de acá al Mundial, no me cabe ninguna duda. Así que, Bueno, y después, me encanta también que haya tantos jugadores jóvenes con ese fuego y esas ganas, ¿no? De, bueno, de representar a la camiseta de los Pumas. repasemos rápidamente cómo va a ser el calendario 2026. Hay 3 partidos en Argentina contra equipos europeos, son los mismos que enfrentaron ahora. Inglaterra, Escocia y Gales, que suman puntos para la nueva Nations League. Mm. Eh, No hay Rugby Championship porque está la gira de Nueva Zelanda por Australia. Entonces, Argentina va a jugar 2 partidos con Australia, uno con Sudáfrica, posiblemente un cuarto con Sudáfrica también. No Pero confirmado todavía. test match nada más, Test sin match Rugby fuera de Championship. Rugby Championship. Y después, en noviembre, hay los últimos 3 partidos de la Nation League, que es con los otros 3 equipos de Europa, con Italia, con Francia y con Irlanda y un partido más en Twickenham que es para determinar la posición final de esta liga. Se hacen 2 tablas, ¿no? Sur y norte, hemisferio sur y hemisferio norte. Cuando terminan estos 6 partidos de julio y de noviembre, que queda primero de una, juega contra el primero del otro para terminar el campeón y así el segundo contra el segundo para terminar el tercero y así sucesivamente. Así que va a haber un cuarto partido en noviembre que va a ser en Twickenham. Así que eh, bueno, falta para eso, pero ya empezamos un poco a palpitar el 2026 y la recta final para el Mundial. ¿Cómo los ves a los Pumas para esta Nations League? Yo creo que va a ser un año más de consolidación, de probar cosas, de probar, no probar jugadores, creo que el plantel más o menos está, pero ir probando variantes, ir dándole más minutos a algunos jugadores que no tuvieron tanto, no sé, pienso en Benjamín Elizalde que apareció en Mm, julio, se notó que es chico, que le falta, pero también mostró que potencial. tiene condiciones Mm. para jugar en los Pumas, así que eh, creo que vamos a ver más de ese tipo de jugadores eh, y intentar afinar esas cosas que faltan también. Santi Carrera de fullback, ¿te gustó? Sí, 100%. Me gustó. Estando Albornoz, creo que es su posición, tiene que jugar de fullback. No estando Albornoz, demostró ser siempre lo fue, una Un buena reemplazante, alternativa. una alternativa. La verdad que tuvo su mejor año, ya sea de fullback o de apertura para mí. Eh, Así que es de esos jugadores que uno siempre quiere que estén y que a veces, lo que hablábamos el otro día con Gonza Camacho, que hay abundancia, tenemos el problema de la abundancia y en ese puesto y de los lindos problemas que tiene este cuerpo técnico, ¿no? Eso está buenísimo porque tener muchos jugadores aptos para un puesto, sí o sí tira la competencia sana para arriba y hace que todos progresen. Así que es espectacular. A mí también me gustó mucho Santi. Y bueno, ojalá que se pueda encontrar el equipo
donde el equipo ideal, donde todos los jugadores con la mejor forma lleguen al Mundial bien preparados. Bueno, Pato, entonces nos despedimos por este programa y nos vemos pronto la próxima vez sí, con algún invitado que nos cuente alguna historia. Ale, a mí me gustó mucho hablar con vos. ¿Eh? Yo no sé por qué. Yo creo que la gente Hay que, hay nos va a que- querer igual. no, seguro, seguro, pero no sé si va a querer que se repita tanto. Tantas veces. Claro. ¿Eh? Bueno, un placer, Bueno, hasta Ale. la próxima.